Mi nombre es Concha Méndez. No sé muy bien qué contar. Nada importante, sin duda. Bueno. Ahora recuerdo que nos llamaban las sin sombrero. Sí. Así nos llamaban aquella generación de mujeres rebeldes que formaban parte del grupo del 27. Recuerdo una vez de pequeña que nos visitó un amigo de mi padre a casa y le preguntó a mis hermanos que qué querían ser de mayores. A mí, por supuesto, no me preguntaba. Pero yo se lo dije. Yo quiero ser capitán de barco. Pero él me contestó que las niñas no pueden ser nada. ¿Cómo que no podemos ser nada? Yo quería ser algo. Corría más que ellos, saltaba más que ellos, incluso llegué a ganar varios campeonatos de natación. Qué odio le cogí. Pero bueno, me marché muy joven de mi casa a recorrer el mundo por Europa. Más tarde a América y finalmente a Buenos Aires, donde allí publiqué mi primera obra. Cuando regresé a Madrid, iba mucho a la residencia de estudiantes, donde Lorca, Dalí, Alberti y Maruja Mayo se convirtieron en mis compañeros de viaje. Federico me presentó a Manolo y con él me casé y fundé la imprenta La Verónica. Altor Aguirre y yo editamos todas las obras del 27. Poemas, obras de teatro, novelas, todas. Pero cuando Gerardo Diego publicó la famosa antología del 27, me enfadé mucho con él. Y se lo dije. Tú excluirás a todas las mujeres de este grupo, pero yo debajo de las faldas llevo pantalones. Mira, realmente antipático. Íbamos mucho a Licio Club de Madrid, Ernestina de Champurcí, Berta, la Rapsoda Rusa Argentina, Carmen Conde, Josefina de la Torre, Rosa Chacel, Teresa León, grandes autoras, grandes mujeres. Más tarde llegó la guerra y con ella el exilio. México y Cuba nos acogieron y allí pasé el resto de mi vida. Nunca más volví a España. Sin rencor, sin nostalgia. Nada de lo que dejé allí seguía en pie. ¿Para qué volver?